Vamos a cerrar hoy el tema Volvámonos a Dios. Ese tema lo estuvimos trabajando los últimos domingos antes de irme de vacaciones. Y estuvimos hablando sobre el texto base fue en Marcos, donde en Marcos capítulo 6:12, donde Jesús le dice que los discípulos partieron de allí y comenzaron a decirle a la gente que dejaran de pecar y se volvieran a Dios. Se puede sentar, vamos a utilizar varios textos en el transcurso del mensaje. Y hablamos en esos dos mensajes antes del de hoy, lo importante del mensaje de Jesús, la palabra arrepentimiento, y ha sido esa palabra constante en el mensaje, sobre lo importante de comprender la palabra arrepentimiento, que el arrepentimiento comienza desde la mente. Es imposible que haya un arrepentimiento de poder transformar mi vida sin comenzar desde acá arriba. La iglesia por años le ha dicho a la gente, dejan de hacer esto, dejan de hacer lo otro. O sea, quieren que la gente dejen de hacer cosas sin trabajar en la mente, sin transformar, sin permitirle a la palabra que transforme y que sea la presencia del Espíritu Santo que apele a esa transformación en sus vidas. Por lo tanto, Jesús, cuando habla de arrepentimiento y de volverse a Él, ese arrepentimiento de virar atrás tiene que ver con un proceso de la mente. Así que hablamos de la importancia de comprender esa palabra arrepentimiento. Hablábamos también el segundo domingo que el arrepentimiento es un regalo. Por años la iglesia, el mensaje siempre ha sido o te arrepientes o te vas para dónde. O sea que la palabra arrepentimiento ha estado ligada más a la condenación, al juicio, que a la gracia. Y cuando Jesús habla de arrepentimiento, lo habla con un tono de regalo, de gracia. No lo habla con un tono de juicio, de castigo, porque Él mismo dijo, yo no vine a condenar a este mundo, yo vine a ¿qué? A salvarlo. Por lo tanto, el arrepentimiento que habla Jesús, que es el arrepentimiento del corazón, de volvernos a Él, tiene que ver con un regalo. Él nos está dando la oportunidad de virarnos, de volvernos a Él para recibir de Él su paz, para recibir de Él su bendición. Y hoy quiero hablar sobre 3 puntos importantes para cerrar, de volvernos a Dios. De ese arrepentimiento que tanto hemos mencionado en esta semana, en estos días. Y quiero el primer punto es cuán importante es entender que el arrepentimiento está atado, está ligado a la fe. Diga conmigo, el arrepentimiento está atado, ligado a la fe. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de esa definición que nos da Hebreos, que es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia establece que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Quiere decir que la fe y arrepentimiento están atadas porque es la palabra que produce ese deseo de arrepentirme, de volverme a Él. Cuando yo creo en la palabra, es la palabra la que me mueve a mí a cambiar, a permitirle a la presencia del Espíritu Santo que transforme mi mente y que transforme por consiguiente mi manera de vivir. Así que la primera palabra que nos tiene que retumbar en nuestra mente cuando escuchamos la palabra de Dios debe de ser arrepentimiento. Vuelvo y repito, no arrepentimiento de condenación, arrepentimiento de gracia, de oportunidad. Oír la palabra, leerla, nos tiene que confrontar con nuestra realidad. Es imposible yo leer la Biblia, leer el texto bíblico y que ese texto no me confronte. Y que no me apele, que no me lleve a reflexionar en mi antigua vida o en mi vida real, actual, y que me lleve a un proceso de cambio. Porque yo no leo la Biblia para saber qué la Biblia le va a decir a otra persona. Yo no escucho, yo no voy al culto a saber qué Dios le va a decir a fulano o a fulana.
Yo voy al culto, leo la Biblia, la estudio para ver qué la palabra me dice a mí, qué el texto me dice a mí, qué Dios tiene que ver conmigo, qué Dios requiere de mi vida para que Él comience un proceso de transformación. Así que yo no leo la Biblia para saber qué Dios le va a decir a tal persona. Yo recuerdo antes. Ay, si tal persona estuviera en el culto de hoy, ese mensaje era para él. Y tú dices, pero si no estaba el mensaje, no era para él. ¿Era para quién? Era para ti. El mensaje es para ti, es para mí. Es para ti. Por eso el arrepentimiento y la fe se hayan conectadas inseparablemente, porque cuando leemos la palabra, cuando leemos el texto, lo leemos por fe, y esa fe nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a sentirnos vulnerables, a sentirnos que el texto nos quiere hablar. Por eso hablamos de este arrepentimiento de gracia, yo le llamo arrepentimiento tóxico. Arrepentimiento que te condena. Hablamos de arrepentimiento como regalo de fe, iglesia. Que como al hijo pródigo, ese arrepentimiento lo abrazó. Le da ropas nuevas, identidad nueva, por la gracia del Señor. Así que este arrepentimiento es una bendición, es una oportunidad de vida. Para que entiendan cuán importante es la fe y arrepentimiento, y que ambas están ligadas en nuestros procesos de vida. Busque conmigo rapidito Marcos capítulo 1, 15. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido. Búsquelo, no quiero leer completo porque quiero que use su Biblia. Marcos capítulo 1, 15. ¿Qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice, ¿lo tienen, hermanos? Está rapidito. O sea, ese plan de lectura de Fernando los tiene al día. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el evangelio. O sea, mire cuán importante es el arrepentimiento y la fe. Están ligados. Arrepiéntase porque el reino de los cielos, o sea, el proceso es el reino, lo que yo traigo a este mundo, lo que mi Padre me ha enviado a decirles a ustedes a implementar en la tierra, el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse, vuélvanse a Él y crean en Él. O sea, cuán importante es la fe junto con arrepentimiento. Arrepentíos y creed para que haya transformación en tu vida, mi amado. Escúcheme bien. Para que haya transformación en tu vida, tienes que con tu corazón tomar la decisión de volverte a Dios. Escúcheme bien, no volverme a Dios porque simplemente me da miedo. Es que realmente con mi corazón yo quiero que Dios hable a mi corazón. Que yo quiero que Dios entre a mi vida y que haya un proceso de metanoia, de transformación de mente, cambio de vida. Algo nuevo en mi vida. Que las cosas viejas pasen y que Dios comience a hacer algo nuevo en mí. Tiene que ser de corazón y creer en su promesa de una nueva vida en Él. Para que lo podamos entender mejor. Está Jesús crucificado. Allí habían dos ladrones. Uno no quiso reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, el otro dijo: Jesús, quiero que te acuerdes de mí cuando estés ¿dónde? Ese hombre estaba allí porque era malo, nunca tomó la Santa Cena, nunca se bautizó, nunca dio una ofrenda, nunca dio el diezmo. Este hombre estaba allí porque tenía que pagar sus culpas. Y la manera de pagar sus culpas en aquel tiempo era la crucifixión. Era un ladrón, era un bandido. Sin embargo, Jesús le dice a él, por su arrepentimiento, por volverse a Él, te aseguro que hoy estarás ¿dónde? Conmigo en el paraíso. Su arrepentimiento lo llevó a una ¿qué? A una oportunidad. Jesús en ningún momento allí al lado le recriminó su antigua vida. Jesús en ningún momento allí crucificado le dijo: pero es que tú estás aquí porque eres un bandido. Jesús en ningún momento le cuestionó
Simplemente le dijo: te aseguro que hoy, porque te arrepentiste y creíste en mí, que soy el Hijo de Dios, estarás conmigo en el paraíso. Cuán importante es arrepentirse y creer en Jesús. Tener la fe de que en Él hay una nueva vida, que en Él hay un nuevo proceso, que en Él hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? En su proceso de muerte confesó con arrepentimiento y con fe que Jesús era el Hijo de Dios. Te aseguro que desde hoy, mira mi hermano, quiero decirte en esta mañana que cuando usted y yo confesamos con un arrepentimiento de corazón, con convicción, te aseguro que desde hoy, ya conmigo desde hoy, dígalo conmigo hoy, desde hoy, cuando confesamos con nuestro corazón, desde hoy tú recibes la bendición de Dios. Desde hoy hay bendición. Desde hoy comenzamos un proceso de cambio de vida. Desde hoy, cuando decidimos con el corazón volvernos a Él, desde hoy será tu gran día. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hoy será mi gran día en el nombre del Señor. Hoy será tu gran día en el nombre del Señor. Y cuando creemos y nos arrepentimos con fe, tenemos que entender entonces que el arrepentimiento, además también de la fe, está ligado al perdón. Ya conmigo el perdón. Perdón. Lo dicen bajito, perdón. Y es que la palabra perdón es difícil de mencionarla. Cuando decimos volvernos a Dios, el ser humano pasa por procesos, pasa por etapas, pasa por transiciones, y una de ellas es el perdón. Y yo quiero llevarlos en esta mañana a que usted reflexione en su vida, porque cuando hay arrepentimiento, el primero que perdona es Dios al que se arrepiente. El primero que perdona es Dios al que se arrepiente. Yo digo que es un perdón anticipado, porque le volvemos a fallar, y ahí está Dios crucificando a su Hijo una vez para el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia que Él murió una sola vez. La ironía es que usted y yo seguimos fallándole al Señor, pero allá está la cruz recordándonos que Él nos sigue perdonando y nos sigue amando. Ese perdón, iglesia, incluye una nueva vida en Él. Incluye frutos, incluye presencia del Espíritu Santo. No podemos quitar al Espíritu Santo de la iglesia, mi amado. Hay una presencia del Espíritu que está ahí, está en nuestra vida, que nos recuerda que tiene una responsabilidad, tiene una función, alertarnos cuando estamos haciendo las cosas incorrectamente. Antes de usted fallar, antes de usted pecar, el Espíritu Santo está ahí redarguyendo, te está diciéndote: no lo hagas. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y cuando los hijos y las hijas de Dios estamos sellados por el Espíritu Santo, hay algo que nos incomoda, y es la presencia del Espíritu Santo. Porque Él nos perdonó y quiere que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora bien, en medio de ese perdón no es el Espíritu Santo. En medio del perdón es Jesucristo. Es Jesús quien murió en el madero para cargar con nuestras culpas, por nuestra maldad, para que por su gracia alcancemos ese perdón. Ahora bien, si lo dejo hasta ahí, ese evangelio sería un evangelio individualista, porque Dios me perdonó a mí, me sigue perdonando a mí, y allá yo sigo con mi vida con el que Dios me perdona a mí, allá los demás que ven con su pecado. Y por eso es que la iglesia se ha sentido con el poder de decirle al otro: si no te arrepientes, te vas para el infierno. Mirar la paja del otro. Pero el texto no se queda ahí. La Biblia no habla de que Dios me perdonó a mí y que yo tengo que seguir mi vida como si nada. Hay historias, relatos bíblicos de cuán importante es la vida en comunidad. Y que cuando yo me arrepiento y experimento el perdón de Dios, yo tengo que experimentar que ese perdón que Dios me dio, inesperado, sin merecerlo, yo tengo que compartirlo con los demás. Y cuán difícil es que cuando yo me vuelvo a Dios, cuán difícil es yo perdonar. Cuán difícil es yo viviendo, amando y perdonando.
Porque vivimos, vuelvo y repito, en un mundo individualista. Ayer que Curry metió los canastos de 3 puntos en juego verde, la gente no se olvidó que era el equipo de Estados Unidos. No, Curry es el caballo. Le quitó el MVP a LeBron. Total, le dieron el MVP a LeBron. Y los que odiamos a LeBron James nos quejamos porque queremos ver a Curry con el MVP. Pero se olvida la gente que no ni Curry ni LeBron fue el equipo de Estados Unidos que ganó. Pero como nosotros vivimos así, en lo individual, se nos olvida que en la vida de la iglesia, en la vida del evangelio, Dios me salva a mí, me perdona a mí, pero también quiere que yo viva con ese perdón con mi comunidad. La Biblia establece la importancia de vivir en comunidad. Los apóstoles lo trabajaron de forma magistral en la primera iglesia y de qué manera se desvivían para que los demás tuvieran las cosas en común por igual. Digo esto porque cuán importante es entender que el perdón de Dios en mi proceso de fe y de arrepentimiento, no solamente para mí. Hay un texto que me fascina mucho que se encuentra en Efesios capítulo 4. Quiero que lo busque Efesios capítulo 4. Ya yo lo he leído anteriormente, pero quiero que usted lo marque hoy. Quiero que lo marque, porque este texto a mí me transformó mi vida, transformó mi comunidad. Y quiero que usted lo grabe hoy. Si no lo ha grabado en el teléfono, apúntelo por favor. Efesios capítulo 4 es un texto muy importante en su vida. 4 del 30 al 32. Hablábamos de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Hablábamos de que ese Espíritu Santo nos redarguye, que ese Espíritu tiene una función. Pero ¿qué sucede cuando yo no he entendido que además de que Dios me perdonó a mí, en que en mi arrepentimiento Dios me perdona, hay un proceso también de comunidad? Aquí lo habla magistralmente. Dice, y no entristezcáis ¿a quién? Estoy en Efesios capítulo 4, 30 al 32. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de tu redención. O sea, el día del perdón de tus pecados, tú fuiste sellado con ese Espíritu Santo. Y dice el texto, quítese de vosotros toda ¿qué? Enojo, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora bien, aquí está la clave del texto. Antes, sed bondadosos, ¿uno con quién? Con otros. Hay que ser misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, ¿como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La clave de este arrepentimiento fundamentado en el perdón de tu vida está en la última oración del verso. La parte B del texto dice, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La pregunta clave que yo le voy a hacer a ustedes es, ¿usted merecía el perdón de Dios? La respuesta debe de ser no. Usted no merecía el perdón de Dios. Yo merecía el perdón de Dios jamás en la vida. Me sigo cuestionando cómo Dios en su misericordia se sigue fijando en mi vida. Y así como Dios nos perdonó, que no mereciendo nuestro perdón, se entregó para que usted y yo alcanzáramos salvación. El texto de Efesios nos invita y dice, así como tú fuiste perdonado, sin merecerlo, tienes que perdonar al que te hace mal. Tienes que perdonar al que te fastidia la vida. Tienes que perdonar al que te hierve la calva. Tienes que perdonar al que juega con tus emociones. Tienes que perdonar al que te ha hecho mal. Usted y yo en ese proceso de arrepentimiento, como entendemos que es un regalo de Dios, es una bendición, comprendo que como parte de mi fe en acción es aprender a perdonar al que nos hace el mal. Hay que aprenderlo, hay que practicarlo. Volvernos a Dios nos quita todo orgullo, mi amado. Todo orgullo de quien debe de comenzar a pedir perdón. ¿A quién? Porque siempre pensamos, es que la persona no me ha pedido perdón.
Quien me tiene que pedir perdón es la persona. ¿Cuán difícil es uno perdonar aunque no te pidan perdón? ¿Cuán difícil es uno perdonar a alguien que no te ha pedido perdón? Y no sabemos que cuando perdonamos a quien nos hiere y nos hace mal, sin que nos pida perdón, quien se libera es el que perdona. Quien se libera de culpa, se libera de amargura, somos nosotros. Por eso el texto dice: quítense de vosotros toda amargura, malicia, gritería. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pensamos que es Dios quien tiene que quitarnos eso de nuestras emociones. Y vamos al altar y lloramos: Señor, quítame este sentimiento. Quítame este sentimiento porque Él me falló, ella me falló, Él me hizo mal, me hace mal, no puedo verla, no puedo verlo. Y oramos: quítame esto, Señor. Y el texto nos dice, la palabra de Dios nos dice: quítense de vosotros la responsabilidad para que usted sea feliz y que usted en su arrepentimiento pueda encontrar una verdadera felicidad. Está en que usted mismo decida perdonar y quitarse toda amargura de su vida. Usted no sabe cuántas personas no son felices dentro de la iglesia. Viven la vida con asuntos sin resolver. Viven enojados con la vida, enojados con todo el mundo. Y esto me lleva a reflexionar en nuestro arrepentimiento. Iglesia, no lo hemos comprendido. Porque cuando comprendemos el arrepentimiento, el mismo nos lleva a vivir una vida plena, una vida en amor, una vida en felicidad. Yo miro las redes sociales, dan a veces lástima. Cómo los cristianos a veces viven con más persecución que allá en Irak o en otros países. La gente vive con una persecución y todo el tiempo su mensaje es de guerra y de destrucción y de persecución. Yo no sé cuánta gente se siente así perseguida, pero si te sientes perseguido, tienes que de alguna manera liberarte de eso. Porque cuando estamos en Cristo, ya Cristo venció por nosotros y su intención es que usted viva sin ese sentimiento de amargura, de persecución, de que me está haciendo daño. Quítese ese pensamiento de su vida. Dios derramó su sangre para que tú tengas bienestar, para que tú seas feliz, para que a pesar de que este mundo esté como esté, usted tenga paz, tenga estabilidad emocional y que usted pueda disfrutar como hija y como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que yo no sé si usted vive así, con esa vida plena, feliz, libre de amargura, falta de perdón. Usted sabe lo que es vivir en la iglesia, vivir una vida en la iglesia, no tener buenas relaciones, no amar, pensar que siempre te están persiguiendo. Eso no es vivir el evangelio, mi amado. Yo una vez, yo lo digo públicamente, yo no creo en las guerras espirituales. Usted puede decir, yo no estoy de acuerdo con usted y puedo respetar. Pero usted sabe por qué yo no creo en las guerras espirituales. A pesar de que sí creo en espíritus, en demonios, yo he visto todos esos procesos. Pero a pesar de que he experimentado, exorcizado demonios, yo no creo en las guerras espirituales. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me establece a mí de que ya Cristo venció la maldad. Y si Cristo venció, el que me quiera hacer daño, quien me quiera hacer daño, yo no tengo que pelear con la gente. ¿Cómo yo voy a pelear con alguien que yo no veo? ¿Cómo yo voy a vivir una vida peleando con el diablo? Si el diablo está derrotado. ¿Cómo yo voy a pelear con alguien que no veo ni siento, no tiene ni poder? ¿Cómo le voy a dar lugar a alguien que no tiene poder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud? Quien tiene poder sobre tu vida, sobre tu salud, se llama Cristo. Él fue quien murió. Él es el poderoso. Él es el rey de nuestra vida. A Él adoramos. El enemigo no tiene parte ni suerte. No tiene poder ninguno. Por eso yo no peleo contra Él. Porque quien peleó con Él ya lo venció. El que está conmigo ya lo venció. El que está contigo ya lo venció. Dejen de pelear. Vivan la vida feliz. Perdonen. Amen. Perdónense unos a otros como Cristo te perdonó. Esa es la clave de vivir una vida alegre.
de vivir una vida libre de pensamientos de persecución, de que alguien me odia, que si se ríen de mí. No, libérense de eso, vivan felices. El evangelio se vive desde que nos volvemos a Dios y desde ahí se comienza una vida nueva en Cristo. Soy yo el que me sujeto a Cristo. Cristo no se sujeta a mí. Soy yo quien perdono como Dios me perdonó. Soy yo el que desea una nueva vida para ser feliz y estar libre de toda malicia, todo aquello que me hace daño y que no me deja vivir en paz. ¿Por qué? Porque es importante vivir en comunidad. Y por último, cuán importante es la fe, cuán importante es el perdón, envolvernos a Dios, y cuán importante entonces es entender la gracia de Jesús en este proceso de volvernos a Él. En el pasado mensaje, no sé si se acuerdan de la analogía que conté de Lady Macbeth, de la historia de Shakespeare, que ella en sus sueños, como había sido partícipe de la matanza del rey, se lavaba las manos con jabón, hacía como ¿cómo se llama la canción? Plin, 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 me lavo las manitas con ping pong. Era un muñeco muy guapo de cartón. El tuyo era guapo de cartón, el mío era de palo y de cartón. Que se lavaba, y ella se lavaba las manos y aún en sus intentos de lavarse las manos, en su sueño, sus manos estaban manchadas de sangre y eso era la culpa que ella tenía en su subconsciente. Y eso es importante porque muchas veces nosotros vivimos lavando nuestras manos, vivimos la vida pensando en nuestros pecados del pasado. Vivimos sujetos a pecados de asuntos que pasaron hace años y que hace tiempo Dios nos perdonó por el medio de Cristo. Quiero que analices tu vida por un momento. Nuestros pecados, de la única manera que fueron borrados de nuestras culpas, de nuestras vidas, es por la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Eso se llama gracia. Eso se llama justificación. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, del 1 al 2, que dice: justificados pues por la gracia, por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Quién es el medio? Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es poderoso porque esto te debe de liberar de muchas cargas a ti. Pero quiero que no pierdas de perspectiva que hay que tener primero un proceso de quebrantamiento, de que nuestro orgullo se ha quebrantado, para que entendamos que no es por nuestras fuerzas y que el centro de todo, mi amado, el centro de quien hace la obra se llama Jesucristo, no somos nosotros. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Es el medio. Cuando creo que Él murió por mí, yo tengo paz con Dios. Me convierto en hijo de Dios. Usted se convierte en hija de Dios. Somos amigos de Dios. Y es su gracia la que nos da nuevas oportunidades. Es su gracia la que nos invita a ser perdonados y perdonar. Es su gracia la que nos da nuevas oportunidades para perdonar, la que nos invita a no rendirnos, porque al fin y al cabo Él siempre estará en la disposición de derramar su gracia sobre ti y sobre mí. ¿Cuántos lo creen conmigo? Mire, para mí, y los que leyeron mi libro saben que para mí un mejor ejemplo de gracia es la parábola del hijo pródigo. Para mí, eso es el mejor ejemplo que Jesús puede dar sobre la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque no importa cuán bajo hayamos caído, si nos arrepentimos, regresamos a casa, el Padre siempre nos va a recibir con amor. El asunto, yo le decía hoy en la clase de nuevos creyentes, es que nosotros pensamos que Dios debe de actuar como nosotros pensamos que Él debe actuar.
Y que Dios tiene que mirarnos como nosotros nos miramos a nosotros. Que Dios tiene que actuar como nosotros pensamos que Él debe actuar ¿sabe? Yo recuerdo, mire, en mi adolescencia, cuando a mí me decían que mi papá me estaba buscando, había que esconderse. ¿Por qué? Porque lo que venía era la correa mexicana. Y no solamente a mí, a mis amigos que estaban en los techos trepados haciendo maldades. Cuando, no sé si te acuerdas, Edgardo, Jovan, Don Cheo, yo recuerdo una vez Don Cheo cogió a Edgardo, uno de nuestros vecinos, y lo cogió porque estaba trepado en casa del vecino, frente a todos los vecinos, una catimba. Eso parecía la San Sebastián allí. Y esa es la imagen que usted y yo tenemos de Dios. Cuando te dicen, Dios te está viendo, tú piensas que es que como nuestro Padre que está ahí con esa correa, que mi papá me está mirando, me está buscando, algo malo estoy haciendo. Dios, pero sin embargo, cuando yo miro el texto bíblico, ¿cuál es el momento más bajo del hijo pródigo? El momento más bajo para este muchacho es ya estando en la pobreza, habiendo malgastado el dinero de su papá, habiendo deseado la muerte de su papá. Para mí tú moriste ya, dame la herencia que me voy por allá a janguear. Se encuentra en lo más bajo comiendo comida ¿de qué? De cerdo. Ahí se rompe todo orgullo. Ahí no hay orgullo de dinero, no hay orgullo de nada. Estoy en lo más bajo de mi vida. Y es ahí donde yo recuerdo que tengo un padre. Y es ahí donde yo recuerdo que si yo voy a la casa de mi padre, en la casa de mi padre hay bendición y Él me va a recibir con amor. Y esa es la enseñanza de Jesús. Recuerda que esta historia quien la está contando es Jesús, mi amado. Esta historia tiene que romper todo lo que usted puede pensar de Jesús, de Dios. Lo tiene que romper para que usted entienda lo que Dios es realmente. Porque nosotros buscamos una manera. Dios es amor, pero también es ¿qué? Es fuego consumidor. O sea, Dios te ama, pero también te va al látigo. Dios está pendiente. Yo veía a Dios como un ogro. Recuerdo en mi juventud. Para mí Dios es un ogro. Si algo malo te pasó, es que tienes que arrepentirte porque Dios te está castigando. Yo lo veía así. A mí me vendieron a ese Dios que está pendiente, que si me caigo es porque Él quiere que yo vuelva a Él por temor, por terror. Y Dios no quiere que volvamos a Él por terror. Yo iba donde mi papá con miedo, pero a donde mi Padre Celestial entendí que yo puedo ir a donde Él sin ningún miedo, porque Él siempre me va a recibir con amor, con gracia, con ternura. Él va a vestirme, Él me va a abrazar y me va a dar una nueva oportunidad, porque así es el corazón de Dios. Yo quiero que analices sin ningún prejuicio. Y digo esto porque nosotros le queremos adjudicar a Dios eso que es amor y fuego consumidor. Que Dios está pendiente de nuestras faltas para castigarte. Que lo que estás viviendo hoy es el castigo de Dios. Que lo que estás viviendo hoy es porque te lo mereces. Porque algo está. Dios está cansado de Puerto Rico que en Marte viene una tormenta. Eso es lo que la gente va a decir. Que en Marte viene una tormenta y es porque Dios está cansado de Puerto Rico, mi amado. Dios está harto de Puerto Rico. Está harto de nosotros, parece. Entonces yo miro la Biblia y digo, pero ¿qué Biblia está leyendo la gente, estos profetas por ahí? Que lo que venden es odio y terror. Y no creen que la misma naturaleza tiene su propia vida y su propio sistema de regenerarse, esas las cosas. Y a veces nosotros somos crueles en la iglesia. Señor, que pase por otro lado. Allá pasa por Santo Domingo, por Haití. Dios me libró, pero bendito es el Señor. Mire Jamaica, mire otros países. Eso sí que es triste. Ojalá no pase por ningún país. No que nos libre a nosotros, que no pase por ningún país porque se muera inocente. Hay gente más pobre que nosotros que sufren todas estas tormentas. Pero ellos sí se lo merecen porque allí hay santería, pastor. Allí hay cuanta brujería. Y aquí en Puerto Rico no hay porquerías de esas. Por favor. Así que cada vez que utilizamos
ese texto cuando viene un desastre, a mí me retuerce el pelo. Y mire que no tengo pelo. Entonces, para justificar, mire lo que hacemos la iglesia. Es que la Biblia lo dice: si se humillare mi pueblo, donde el cual mi nombre es invocado. Y utilizamos el texto que tenemos que decirle a la gente que tenemos que humillarnos ante Dios para que no pase nada. Mire, mi amado, ese era el pensamiento del Antiguo Testamento, que yo me humillo ante Él. Yo hago algo para que Él me perdone. Yo no tengo que humillarme para que Dios no me castigue. Yo me humillo porque yo reconozco que Él es más grande que yo. Yo me humillo ante Él porque yo lo amo. Lo amo con toda mi vida. Lo amo aunque pase la tormenta, no pase tormenta. Me humillo simplemente porque de mi corazón hay reconocimiento que sin Él no soy nada. Sin Él no somos nada. Por eso me humillo. Yo no puedo manipular la iglesia, decirle hay que humillarnos, porque si no nos humillamos, Dios nos va a castigar. Dios no está pendiente a esas boberías de juego. Dios nos ama, entregó a su Hijo. Eso es suficiente para que entendamos el amor de Dios. Entregó lo más valioso para que usted y yo alcancemos gracia, perdón, misericordia. Ese es el amor de Dios. Aleluya. Ese es el amor de Dios. El arrepentimiento, el volvernos a Dios, no es para que las cosas negativas o malas nos dejen de pasar. No, eso va a seguir pasando. Ahora mismo, ayer mismo, el doctor nos dice: tienen que ir a su doctora. Hay una situación en el riñón. Hey, espérate. Mi esposa estaba más bien antier. Ahora esto nos alerta. Esto nos asusta. Esto nos paraliza. ¿Qué pasó aquí? No, es que algo malo yo hice. No, esto pasa. Cualquier persona que ama a Dios y que tenga vida, respira, va a pasar por situaciones de salud. No tiene que ver con castigo, no. En el proceso nos aferramos más a Dios y creemos que Dios está en medio nuestro. Mire el caso de Jimmy. Mire, Jimmy, esa mano está ahí. Recién trasplantado. Ahí está Jimmy, mire, dando gracias a Dios. Recién trasplantado. Está ahí dando gracias a Dios porque en su trasplante él vio que la mano de Dios estuvo con él en todo proceso. Ahí tenemos a Luli, recién operada también, dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que a pesar de los procesos difíciles, Dios nos acompaña y está en medio nuestro, porque es su gracia la que nos sostiene. Volvernos a Dios es lo mejor que nos puede pasar, mi amado. El mensaje de volvernos a Él no puede ser una amenaza, es una oportunidad para nuestra vida. Es una oportunidad, es un regalo, es la gracia de Dios, es algo inmerecido. Dios nos permite volvernos a Él para que Él nos vuelva a abrazar como el hijo pródigo. Cuando Él vea que usted y yo volvamos a Él, Él no va a esperar ni que usted llegue. Él sale corriendo al encuentro para abrazarte, perdonarte. Y así es como nos ve. Mire, cuando Él nos dice en el texto, Jesús en la parábola le dice el padre al hijo mayor: es que mi hijo había muerto, pero ha regresado. Cuando nos volvemos a Él, hay una fiesta tan grande para el Padre. Hay una fiesta tan grande para nuestro Dios, porque así nos ama. Hay una fiesta cuando nos volvemos a Él, que Él hace lo que sea y vuelve y corre hacia ti, porque Él nos ama con amor eterno. Él nos ama con su vida. Mira, Él entregó a su Hijo, escuche bien, y esto es por iniciativa propia. Nadie lo obligó, nadie le tuerce el brazo a Dios. Él lo hizo porque Él te ama, nos ama con amor eterno. Yo recuerdo, acepta el llamado si no te va a ir mal. Yo no tengo que aceptar el llamado porque me va a ir mal. Yo acepto el llamado porque la gracia de Dios me alcanzó. Dios no tiene que torcerme el brazo para que yo acepte su llamado. Los accidentes y experiencias que vivimos no son para que Dios nos está torciendo el brazo para que nosotros busquemos de Él.
Lo que estás viviendo hoy es parte de tu proceso de vida, es parte de tu transformación. Lo que te está incomodando hoy en tu vida, que tú dices, pero ¿por qué, Señor? Pregunta hoy por qué, pero mañana vas a entender que lo que estás viviendo es parte de tu crecimiento. Que así como Sebastián, que está creciendo, que está más grande, y mi hija que está más larga, y la tuve que llevar al médico porque le duelen los pies, es que está creciendo, va a ser alta, va a ser larga, va a ser hermosa, y estoy buscando pistolas por ahí porque el que se meta con mi hija, el que se meta con mi hija, ayúdeme a orar, por favor. Deja que la vea. Mi hija está hermosísima. Yo estoy enamorado de mi hija. Pero tampoco puedo sobreprotegerla. Tiene que vivir. Para que venga un trangalanga de eso por ahí. Mire, yo estoy firme en eso. Amaury, yo estoy firme. Cuando me toquen la puerta, estoy firme. En cara serio. Voy a poner cara de Carolina. ¿Qué pasó, papi? ¿Usted no es pastor? Y sí, ¿qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Estoy dispuesto a lo tuyo. Y yo veo todo ese proceso de mis hijos que lloran el dolor, y es porque el dolor causa crecimiento. Tu dolor, lo que estás viviendo hoy que te causa tanto dolor, es parte de tu crecimiento. Entiéndelo como parte de tu proceso de vida. Mañana lo verás, que Dios ha estado contigo, y que cuando nos volvemos a Él, nos arrepentimos a Él, siempre hay una oportunidad, siempre hay un regalo, hay una gracia para bendecir nuestra vida y para bendecir a otros en el nombre del Señor.